Una tumba sin fondo, 1888. Ambrose Bierce. Me llamo John Brinwelder. Mi padre, un borracho, tenía la patente de un invento para hacer bayas de café del barro, pero era un hombre honesto y no se involucró él mismo en la producción. Por tanto, solo era moderadamente rico, ya que las regalías de su invento en realidad valioso apenas le daban lo suficiente para pagar sus gastos de litigio en contra de los granujas culpables de infringir sus derechos de propiedad. Es la razón por la que me faltaron muchas de las ventajas de los hijos de padres poco escrupulosos y faltos de honor, y de no haber sido porque tuve una madre noble y dedicada, que descuidó a todos mis hermanos y hermanas y personalmente supervisó mi educación. Habría crecido en la ignorancia y no me hubiera quedado más remedio que asistir a la escuela. Ser el hijo favorito de una buena mujer es mejor que el oro. Cuando tenía yo 19 años, mi padre tuvo la mala suerte de morir. Siempre había gozado de una salud perfecta, y a la hora de su muerte, que ocurrió durante la comida, sin dar ninguna advertencia, no hubo nadie más sorprendido que él mismo. Aquella misma mañana le había notificado que se le había otorgado la patente por un dispositivo para abrir cajas fuertes mediante presión hidráulica, sin hacer ruido. El comisionado de patentes había declarado que era el invento más ingenioso, efectivo y, en general, meritorio que se hubiera presentado ante él, y mi padre, naturalmente, había estado anticipando llegar a una edad avanzada llena de honores y prosperidad. Por lo tanto, su muerte repentina fue una profunda decepción para él. Sin embargo, mi madre, cuya piedad y resignación a la voluntad del cielo eran virtudes conspicuas de su carácter, aparentemente se vio menos afectada. Al terminar la comida, cuando habían retirado el cuerpo de mi pobre padre del piso, nos llamó a todos al salón adyacente y nos dijo lo siguiente: Hijos míos, la ocurrencia poco común que acaban de presenciar es uno de los incidentes más desagradables en la vida de un buen hombre y uno que me proporciona poco placer, se los aseguro. Les ruego que crean que no tuve nada que ver con esto. Por supuesto, añadió después de una pausa durante la cual bajó la mirada en expresión de profunda concentración. Por supuesto que es mejor que esté muerto. Dijo aquellas palabras con un sentido tan evidente de obviedad como si se tratara de una verdad prístina, que ninguno de nosotros tuvo el valor de arriesgar su sorpresa pidiéndole una explicación. La expresión de sorpresa de mi madre, cuando alguno de nosotros se equivocaba de cualquier manera, era terrible para nosotros. Un día, cuando en un arranque de mal carácter me había tomado la libertad de cortarle la oreja al bebé, sus sencillas palabras, «John, me sorprendes», me parecieron tan duras como reproche que después de haber pasado la noche sin poder dormir, fui con ella, bañado en lágrimas, y arrojándome a sus pies, exclamé: «Madre, perdóname por haberte sorprendido». Así que ahora todos, incluyendo al bebé desorejado, consideramos que lo mejor que podíamos hacer era aceptar, sin hacer comentarios, aquella declaración de que tal vez era mejor, de alguna manera, para nuestro querido padre, estar muerto. Mi madre continuó: «Debo decirles, hijos míos, que en caso de una muerte repentina y misteriosa, la ley requiere que el médico forense venga y corte el cuerpo en pedazos, para enviarlo a varios hombres que, después de inspeccionarlos, pronuncian a la persona muerta. Por esto, el médico forense recibe una gran suma de dinero. En este caso, deseo evitar esta penosa formalidad. Es algo que nunca contó con la aprobación de los restos». John, en este punto, mi madre volvió hacia mí su rostro angelical. «Eres un muchacho educado y muy discreto. Ahora tienes la oportunidad de mostrar tu gratitud por todos los sacrificios que tu educación ha representado para el resto de nosotros. John, ve y deshazte del médico forense». Increíblemente encantado por aquella prueba de la confianza de mi madre y por la oportunidad de distinguirme a mí mismo por un acto que cuadraba con mi disposición natural,
Me arrodillé ante ella, me llevé su mano a los labios y la bañé con lágrimas de emoción. Antes de las 5 de esa tarde ya me había deshecho del médico. De inmediato me arrestaron y me arrojaron en prisión, donde pasé una noche de lo más incómoda, ya que no podía dormir por las vulgaridades de mis compañeros prisioneros, dos clérigos cuyo entrenamiento teológico les había dado una gran fertilidad en cuanto a ideas impías y un dominio sin igual del lenguaje blasfemo. Pero casi al amanecer, el carcelero, que dormía en una habitación adyacente, se había sentido igualmente perturbado, así que entró en la celda y con un terrible juramento advirtió a los reverendos hombres que si escuchaba más groserías, su sagrada vocación no evitaría que los arrojara a la calle. Después de eso, moderaron su cuestionable conversación y pude dormir el sueño pacífico y refrescante de la juventud y la inocencia. A la mañana siguiente me llevaron ante el juez superior, que en su calidad de magistrado ejecutorio comenzó con el examen preliminar de mi caso. Me declaré inocente y añadí que el hombre al que había asesinado era un conocido demócrata. Mi buena madre era republicana y, desde mi más tierna infancia, había sido instruido por ella en los principios de un gobierno honesto y en la necesidad de suprimir a la oposición. El juez, electo por los republicanos gracias a una urna con fondo deslizable, quedó visiblemente impresionado por la coherencia de mi declaración y me ofreció un cigarro. Si le place a su señoría, comenzó el abogado acusador, no creo que sea necesario presentar ninguna evidencia en este caso. De acuerdo con la ley, usted está aquí para dictar sentencia ejecutoria. Por lo tanto, ese es su deber. Los testimonios y argumentos por igual implicarían una duda de que su señoría va a cumplir con su deber jurado. Ese es mi caso. Mi abogado, un hermano del médico asesinado, se levantó y dijo: con la venia de la corte, mi docto amigo del bando contrario ha expresado lo que estipula la ley de una manera tan brillante y elocuente en este caso, que solo me resta preguntar en qué medida se ha cumplido ya con ella. Es cierto que su señoría es un juez ejecutorio, y como tal, su deber es ejecutar. Pero, ¿ejecutar qué? Ese es un asunto que la ley ha dejado de manera sabia y justa a su propia discreción, y sabiamente usted ha depuesto ya cada obligación que la ley impone. Desde que conozco a su señoría, no ha hecho otra cosa que ejecutar. Ha ejecutado sobornos, robos, incendios premeditados, perjurio, adulterio, asesinato, cada crimen existente y cada exceso conocido, sexual y depravado, junto con mi docto amigo, el fiscal. Usted ha cumplido con su deber como juez, y como no hay pruebas en contra de este honorable muchacho, mi cliente, pido que se retiren los cargos. Se hizo un silencio impresionante. El juez se levantó y, en voz que temblaba de la emoción, me dictó una sentencia de vida y libertad. Luego, volviéndose a mi abogado, le dijo fría, pero significativamente: ya nos veremos más tarde. A la mañana siguiente, el abogado que me había defendido del cargo de asesinato contra su propio hermano, con quien había tenido ciertos desacuerdos en relación con unas tierras, había desaparecido, y su suerte, hasta ahora, se desconoce. Mientras tanto, el cuerpo de mi pobre padre había sido enterrado en secreto, a la medianoche, en el patio trasero de su última residencia, con sus finadas botas, y el contenido de su finado estómago sin analizar. No le gustaban las ostentaciones, declaró mi querida madre al terminar de apisonar la tierra sobre él y comenzar a ayudar a los niños a esparcir paja sobre el lugar. Sus instintos eran domésticos y amaba la vida tranquila. Mi madre redactó cartas para solicitar la administración de la herencia, diciendo que tenía buenas razones para creer que el difunto estaba muerto, puesto que no había vuelto a casa a comer en varios días. Sin embargo, el juez del Tribunal de los Buitres, como siempre lo llamó después despectivamente, no le pareció prueba suficiente de muerte y puso el patrimonio en manos de un administrador público que era yerno suyo. Se llegó a la conclusión de que los pasivos estaban perfectamente equilibrados por los activos,
Solo quedó la patente del dispositivo para abrir cajas fuertes silenciosamente a través de presión hidráulica, y ésta pasó a ser propiedad del juez en cuestión y del administrador público. Como decía mi querida madre. Así, en pocos meses, una rica y respetable familia quedó reducida de la prosperidad al crimen. La necesidad nos obligó a trabajar. Al seleccionar nuestras ocupaciones, nos guiamos por diversas consideraciones, como nuestras aptitudes físicas, inclinaciones y demás. Mi madre abrió una selecta escuela privada en la que enseñaba el arte de alterar las manchas en las alfombras de piel de leopardo. Mi hermano mayor, George Henry, a quien le gustaba la música, se convirtió en trompetero de un asilo para sordomudos de las cercanías. Mi hermana Mary María tomaba pedidos de esencias de picaportes del profesor Pumpernickel para dar sabor a aguas minerales, y yo me establecí como ajustador y dorador de vigas para orcas. Los demás, demasiado jóvenes para trabajar, siguieron robando pequeños artículos de los escaparates de las tiendas, como se les había enseñado. En nuestros ratos de ocio atraíamos viajeros a nuestra casa y enterrábamos los cuerpos en el sótano. En una parte de ese sótano guardábamos vinos, licores y provisiones. Como desaparecían tan rápidamente, adquirimos la supersticiosa creencia de que los espíritus de las personas ahí enterradas volvían por las noches y se daban un festín. Lo cierto era que con frecuencia, por la mañana, encontrábamos trozos de carnes en conserva y productos enlatados y otros restos, regados por todo el lugar, a pesar de que se había quedado cerrado con llave y atrancado para que ninguna persona pudiera entrar. Se propuso sacar de ahí las provisiones y guardarlas en otro sitio, pero nuestra querida madre, siempre generosa y hospitalaria, dijo que era mejor soportar la pérdida que arriesgarse a vernos descubiertos. Si le negábamos a los fantasmas aquella insignificante alegría, podrían echar a andar una investigación que pronto echaría por tierra nuestro esquema de la división del trabajo al desviar las energías de toda la familia hacia la carrera que yo había elegido. Todos terminaríamos decorando las vigas de las orcas. Aceptamos su decisión con filial sumisión debido a nuestro respeto por su sabiduría y la pureza de su carácter. Una noche, mientras todos estábamos en el sótano, donde ninguno se atrevía a entrar solo, ocupados en dispensar al alcalde de una ciudad vecina los solemnes oficios de una cristiana sepultura, mi madre y los niños pequeños sostenían cada uno una vela, mientras George Henry y yo trabajábamos con la pala y el pico. Mi hermana Mary María profirió un chillido y se tapó los ojos con las manos. Todos quedamos sobrecogidos de espanto y el entierro del alcalde se suspendió de inmediato, mientras, pálidos y con voz temblorosa, le rogamos que nos dijera qué la había alarmado. Los niños más pequeños temblaban tanto que sostenían las velas con escasa firmeza, y nuestras ondulantes sombras danzaban sobre las paredes con movimientos toscos y grotescos que adoptaban las más pavorosas actitudes. La cara del hombre muerto, que por momentos fulguraba horriblemente bajo la luz para luego extinguirse a través de alguna fluctuante sombra, parecía adoptar cada vez una nueva y más imponente expresión, una amenaza aún más maligna. Más asustadas que nosotros por el grito de la muchacha, las ratas comenzaron a correr por montones por todo el lugar, lanzando penetrantes chillidos o haciendo brillar sus ojos fijos en la oscura opacidad de algún rincón distante, meros puntos de luz verde que igualaban la pálida fosforescencia de la podredumbre que llenaba la tumba a medio cavar y que parecía la manifestación visible de un leve olor a muerte que corrompía el aire insalubre. Entonces los niños comenzaron a sollozar, pegándose a las piernas de sus mayores, dejando caer sus velas, y estuvimos a punto de quedar en total oscuridad, excepto por esa luz siniestra que fluía lentamente hacia arriba, desde la tierra revuelta, e inundaba los bordes de la tumba como una fuente. Mientras tanto, mi hermana, arrodillada sobre la tierra extraída de la excavación, se había quitado las manos de la cara y miraba con ojos dilatados el oscuro espacio que había entre dos barriles de vino. ¡Allí está! ¡Allí está! Gritó y señaló. ¡Dios del cielo! ¿No lo ven?
Y realmente allí estaba, una figura humana apenas visible en las tinieblas, una figura que se balanceaba de un lado a otro como si se fuera a caer, haciendo los barriles de vino para sostenerse. Dio un paso hacia adelante, tambaleante, y por un momento apareció a la luz de lo que quedaba de nuestras velas. Luego se adelantó pesadamente y cayó postrado en tierra. En ese momento todos habíamos reconocido la figura, la cara y el porte de nuestro padre, muerto desde hacía 10 meses y enterrado por nuestras propias manos. Nuestro padre, sin duda, resucitado y horriblemente borracho. En los incidentes que ocurrieron durante la fuga precipitada de aquel terrible lugar, en la extinción de todo sentimiento humano con un tumultuoso y loco apretujarse por la húmeda y mohosa escalera, resbalando, cayendo, tirando uno del otro y trepando sobre las espaldas que tenían delante. En las luces apagadas, los bebés pisoteados por sus pesados hermanos y arrojados a su muerte por un brazo maternal. En todo eso no quiero pensar. Mi madre, mi hermano mayor, mi hermana y yo escapamos. Los otros quedaron abajo para morir de sus heridas o del terror. Algunos, quizá, por las llamas, porque en el lapso de una hora los 4 juntamos apresuradamente el poco dinero y las joyas que teníamos y la ropa que podíamos llevar. Incendiamos la casa y huimos a la luz de las llamas hacia las colinas. Ni siquiera nos detuvimos a cobrar el seguro, y mi querida madre dijo en su lecho de muerte, años después, en una tierra lejana, que ese había sido el único pecado de omisión que pesaba en su conciencia. Su confesor, un hombre santo, le aseguró que, bajo tales circunstancias, el cielo le perdonaría el descuido. Cerca de 10 años después de nuestra desaparición de los escenarios de mi infancia, regresé disfrazado al lugar con la intención de recuperar algo de nuestro tesoro, que se había quedado enterrado en el sótano. Debo decir que no tuve éxito. El descubrimiento de muchos huesos humanos en las ruinas hizo que las autoridades se pusieran a excavar más. Encontraron el tesoro y, por su honestidad, lo guardaron. La casa no fue reconstruida. De hecho, todo el vecindario era un lugar desolado. Tantas visiones y sonidos antinaturales habían sido denunciados desde entonces que nadie quería vivir allí. Como no había a quien preguntar o molestar, decidí satisfacer mi piedad filial con la contemplación, una vez más, de la cara de mi querido padre. Si era cierto que nuestros ojos nos habían engañado y estaba todavía en su tumba. Recordaba además que él siempre había usado un enorme anillo de diamantes, y como no lo había visto ni había oído nada acerca de él desde su muerte, tenía motivos para pensar que debió haber sido enterrado con él. Me conseguí una pala y rápidamente localicé la tumba en lo que había sido el patio de mi casa y comencé a cavar. Cuando había alcanzado una profundidad de casi 1,5 metros, la tumba se desfondó y me precipité a un gran desagüe y caí por el gran agujero de un desmoronado arco. El cadáver no estaba ahí, ni había señales de él por ningún lado. Sin poder salir de la excavación, me arrastré por el desagüe, quité con cierta dificultad una masa de basura carbonizada y de ennegrecida mampostería que lo tapaba, y fui a salir por lo que había sido aquel funesto sótano. Todo estaba claro. Mi padre, cualquier cosa que fuera lo que le había provocado la indisposición durante la cena, y pienso que mi santa madre hubiera podido arrojar algo de luz al respecto. Indudablemente había sido enterrado vivo. La tumba se había excavado accidentalmente sobre el olvidado desagüe, casi hasta la parte superior del arco, y como no utilizamos ataúd, en sus esfuerzos por sobrevivir, mi padre había roto la podrida mampostería y había caído a través de ella, escapando finalmente hacia el interior del sótano. Sintiendo que no era bienvenido en su propia casa, pero sin tener otra, había vivido en reclusión subterránea, testigo de nuestra frugalidad y pensionista a nuestras expensas. Había sido él quien se comía nuestra comida, quien se bebía nuestro vino. No era mejor que un ladrón. En un instante de intoxicación y sintiendo sin duda la necesidad de compañía, que es el único vínculo entre un borracho y sus congéneres,
abandonó su escondite en un momento extrañamente inoportuno y acarrió las más terribles consecuencias a aquellos más cercanos y queridos. Un craso error que tuvo casi la dignidad de un crimen. Si te ha gustado, te invito a que te suscribas, a que me regales un me gusta y actives la campanita para que puedas escuchar muchos más. Gracias.